Buenas noches, señores estudiantes. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches, Sí, buenas doctor. noches. Buenas noches, doctor. Escuchamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, le escuchamos ¿Cómo han claro. pasado? Fuerte, Buenas Esperemos que no estén muy cansados después del feriado. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante como son los derechos humanos, ¿ya? Vamos a partir. Quiero que en esta intervención que voy a realizar, quiero oír el criterio de ustedes. Quiero que sea la clase participativa, porque los exámenes, como yo suelo tomar, van a ser diferentes las evaluaciones, ¿no? Ustedes saben muy bien cuál va a ser la metodología. Va a haber una audiencia oral en la que tendrán que participar por grupos. No sé, ya vamos a coordinar con el resto de compañeros que les den el resto de asignaturas para ver de qué manera nos ponemos de acuerdo, ¿ya? Bueno, ahora sí, buenas noches y yo creo que ya están unidos la mayoría y vamos a comenzar. Bueno, el tema a tratar hoy en sí se trata de derechos humanos. Y partiré diciendo que derechos humanos las tenemos todas las personas por el hecho de ser tales. Hay varias corrientes que indican que efectivamente las personas por el hecho de ser tal tienen esos derechos y otras que efectivamente se pudieran ganar desde la concepción. Partamos desde ahí y quisiera hacer esta pregunta y quisiera que me respondan. ¿Ustedes creen que una persona por el hecho de no nacer y estar en concepción tienen derechos, sí o no? A ver, ¿cuál me puede ayudar? Vamos. Doctor, desde mi punto de vista, según el Código Civil, no tiene derechos, porque se supone que una persona es cuando ya es separada completamente del vientre de su madre. Y Ya. mientras está en gestación, no tendría esos derechos. Sin embargo, A constitucionalmente, ver, partamos de eso, a ver, el fundamento. Constitucionalmente la pelea ahora en la actualidad está del aborto. ¿Usted cree que una persona que esté en el vientre de la madre no tiene derechos? ¿Por qué está justificado el aborto? Partamos desde ahí. Buenas noches. Tienen derechos desde el momento de la concepción. Obviamente, para mi criterio. Así lo Sí. estipula dentro de la nueva corriente que se ha creado, que tiene un derecho ya al momento de ser concebido. Es por eso que se está dilucidando tanto este tema de ¿cómo se llama? Del aborto, cuando son de producto de violaciones. Obviamente. Pero Sigan. doctor, perdón que le interrumpa. Yo soy el abogado Moroche de Salud de aquí a la costa. Para mi criterio, sí tiene derecho de la colección, porque es un derecho a la vida que se está generando al momento de nacer. Entonces la Constitución mismo estipula el derecho a la vida. Para mí sí, desde que el niño esté en el vientre de la mamá, sí tiene derecho. Gracias, doctor. ¿Ya? Me esperan un segundito, ¿ya? Un segundo, por favor. Ya listo, doctor. Ahora sí, ¿se me escucha claramente? Sí, ¿Se sí me le escucha? escuchamos, doctor. sí, Sí le escuchamos claramente. Entonces, Sí, ¿alguien doctor. más que quiera participar y decirme sobre lo que les manifesté? Doctor, buenas noches. ¿Su nombre? Rodrigo San Pedro. ¿Ya? Dígame. Buenas noches. En el tema que usted toma muy puntual, que fue la última resolución o sentencia de la Corte Constitucional que ha sido tan debatido, estamos muy bien en claro de que no se está ahí velando por los derechos a título muy personal, no se está velando por los derechos del gestante o de la persona, del bebé que está gestándose, del ser humano que está concebido. Ahí está analizándose un derecho de la persona para tomar la decisión del aborto. Sin embargo, la Constitución consagra de que es deber del Estado velar por el periodo de concepción, desde que es concebido el ser humano. Por ese lado, concuerdo plenamente con usted, doctor, de que tiene derechos desde el momento de la concepción. Gracias. Doctor, buenas noches. Sí. Referente a lo que está estipulando el compañero que antecedió a la palabra, lo cual dentro del artículo 44 de la Constitución lo establece sobre la protección
que debe tener desde la concepción los niños. Entonces es un derecho que claramente debe de ser reconocido, ¿no? Si hablamos constitucionalmente refiriéndose a aquella. Obviamente. El tema está en discusión y es muy importante analizarlo desde esa óptica que ha manifestado la mayoría de compañeros, pero obviamente para las diferentes corrientes sería desde la concepción misma y por eso es tanto el problema del aborto que ha venido surgiendo. Bueno, continuamos y vamos a ver desde cuándo se originan los derechos humanos y en sí. Existe 4 fases bien delimitadas para saber el origen de los derechos humanos, siendo este el humanismo, que no son más que raíces más lejanas que tanto en su versión occidental como en visiones humanistas hindúes, chinas e islámicas, tratan de explicar la problemática de los valores humanos por medio de un ordenamiento jurídico incipiente, en sí las leyes o código de Hammurabi. Y los 10 mandamientos son un punto de partida ineludible, dice la doctrina. Paralelamente se desarrolla a una corriente de pensamiento naturalista que sostiene que los derechos humanos son inherentes a las personas. La segunda base es el pensamiento filosófico cristiano en la época medieval, donde prevalecen las filosofías cristianas, donde impulsan la positivización de los derechos humanos como una manera de pasar del debate teórico-filosófico a un ordenamiento jurídico, aunque todavía sin un amplio sistema para garantizarlos. En tercer lugar, tenemos el racionalismo filosófico o contractualismo, cual no es más que un marco de tolerancia religiosa, donde aparecen pensadores como Thomas Hobbes, John Locke, que aunque con diferente orientación formulan tesis contractualistas sobre la idea de un contrato social, se ha inspirado en un estado natural del hombre o un derecho natural. Y por último, tenemos el iluminismo francés que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX con pensadores como Rousseau y Montesquieu, quienes nutren los movimientos revolucionarios que tomaron como centro Francia, luego se extienden de manera global, incluyendo América en la etapa de formulación de grandes declaraciones de derechos y la posibilitación de otros. Se da paso a la constitucionalización de los derechos humanos y a su poder posterior. A ver, compañeros, ¿qué entienden ustedes por constitucionalización de derechos humanos? ¿Quién me ayuda? Es someter, buenas noches, perdón, doctor, es someter los derechos humanos a una base constitucional, es decir, elevarlos a norma suprema. Perfecto, correcto. ¿Alguien más? Sí, doctor, sería que los derechos humanos no solamente sea una teoría, sino más bien se haga eficientes en cada país, constando estos dentro de la Constitución. Si vamos a la pirámide de Kelsen, si vamos a la pirámide kelseniana, ¿cuál tiene más valor? ¿Una declaración o lo establecido en la Carta Magna? Para ustedes. A ver, compañeros, ayúdenme. Vamos. Doctor, en nuestro caso puntual, el Ecuador, la Carta Magna es la máxima, la norma máxima, la norma suprema, pero si existen derechos o normas que velen, que sean más amplios los derechos, estará por sobre nuestra Carta Magna. Así lo reza. Muy bien. Bueno, como les iba indicando, con la aprobación de importantes instrumentos internacionales de reconocimiento y protección de derechos humanos, y que a la postre vendrían luego a ser la base que se conoce como la Carta de Derechos Humanos de Saber, se establecen los siguientes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dentro del marco del Sistema de Naciones Unidas, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948,
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 en el sistema interamericano, el Convenio Europeo sobre los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales de 1950 en el sistema europeo, la Carta Africana de los Derechos Humanos y los Pueblos. En términos sencillos, los derechos humanos. ¿Qué entienden ustedes por derechos humanos? A ver, cualquier compañero, sin leer las diapositivas, sin que sea lo que está constando de las diapositivas, ¿qué entienden ustedes por derechos humanos? Doctor, los derechos humanos se entendería como aquellas prerrogativas que son inherentes a cada persona por el hecho de ser ya un ser humano. Son derechos por la parte subjetiva, prerrogativas subjetivas que tiene cada persona. A ver. Dentro de los derechos humanos para usted, la persona que me respondió. Doctor, le saluda de aquí de la costa, Linson Morocho. Bueno. Para mí los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Dentro de esto, y antes de abordar lo siguiente, Ya, para usted, ¿cuál es todos, el derecho? A ver, diga. ya que todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminar alguna, ¿no? Sin condición de sexo, origen, nacionalidad o etnia o color, religión o lengua. Uh-huh. A ver, compañeros, ¿cuál es el derecho principal para usted como un derecho humano? ¿Cuál considerarían que sería el derecho más preciado que puede tener una persona? El derecho a la vida. Derecho a la vida puede ser. A la vida. Depende de la perspectiva. A la vida. Hay unos que dicen que es el derecho a la vida y otros que dicen que es el derecho a la igualdad. O la concepción liberal dice la libertad. Buenas noches. Sí, buenas noches. En base a lo que acaba de responder el compañero, en verdad, dicen que hay personas que una sería el principal, sería el derecho a la vida y otro el derecho a la igualdad. Pero recordemos que el derecho a la vida es primordial porque se basa a nivel mundial, ¿no? Si vos no tienes derecho a la vida y vas y eres asesinado y no puedes ser investigado, pues no se estaría vulnerando un derecho que está contemplado con la mayoría de países y es una gran interrogante. Creo que el derecho a la igualdad no tendría que ver mucho más bien porque sería más o menos un ámbito político que tendría que aplicarlo a los demás países, porque en el Ecuador hablamos de igualdad, pero no se da, y en muchos de los países es lo mismo. Entonces, la igualdad para mí no sería un derecho tan fundamental como el derecho a la vida. Lógicamente no puede existir igualdad si no existe la vida. Entonces, tendríamos que analizarlo desde esa perspectiva. Valiosos sus aportes, compañeros, pero en sí, cualquiera que sea la definición que ustedes hayan dado, ¿no? A lo que es derechos humanos y lo cual me parece correcto y de manera acertada, ella debe incluir los siguientes elementos. Primeramente, alusión a derechos de las personas, pero también a condiciones mínimas para la satisfacción de necesidades básicas, derechos y condiciones y oportunidades que el Estado debe proveer a todas las personas sin ningún tipo de discriminación por razones de etnia, religión, sexo, edad o de cualquier otra naturaleza. El entendimiento de que los derechos humanos son connaturales con la condición de persona humana, por tanto no incluyen a personas jurídicas como sociedades anónimas o cualquier otro tipo de corporación o fundación. La referencia necesaria a la idea de obtención de calidad de vida, que es fundamental, incluyendo los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y que los mismos no solo contemplen derechos, sino también obligaciones o deberes de las personas para con los demás y con el Estado. Porque existe una frase en la que se indica claramente, donde nace el derecho de una persona termina donde nace el derecho de la otra. Esto es, que si yo no respeto el derecho de la otra, no puedo exigir el cumplimiento de mis derechos o la satisfacción de mis derechos. En cuanto al concepto de derechos humanos, los derechos humanos no son más que aquellos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, inherentes a la persona humana, así como aquellas condiciones y situaciones indispensables reconocidas por el Estado a todos sus habitantes, sin ningún tipo de discriminación, para lograr un proyecto de vida digna. Son derechos humanos y se entienden
Por ellos, valores éticos, todos aquellos principios basados en los derechos fundamentales, tales como derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la libertad, a la seguridad, a la intimidad, a la educación, a la libertad de conciencia y religión, el derecho a la libertad de pensamiento y opinión, el derecho a la libertad de reunión y de asociación, el derecho a elegir y a ser elegido, el derecho al trabajo y a recibir por él una remuneración equitativa, el derecho de sindicalización, el derecho al descanso, el derecho a la protección por parte de las autoridades, el derecho a un juicio justo y de acuerdo a las normativas vigentes, el derecho a que se presuma su inocencia y el derecho a la propiedad. De todos los derechos que yo les he narrado, para ustedes quisiera que me indiquen cuál es el derecho que más han visto sea menoscabado. Pueden ser 3 o 4 que pudieran ver ustedes ahí. ¿Cuál es el que para ustedes prácticamente en el Ecuador no se ha cumplido o se cumple de manera no muy equitativa? A ver, compañeros. Aquí en el Ecuador, buenas noches, libertad. disculpe, creo que en el A ver, Ecuador por podemos favor, una sola encontrar persona, varios. ¿ya? Vamos a tomar el criterio de varias personas, pero vamos a ver. Buenas noches. ¿Ya? Creo que aquí en el Ecuador, en cuanto a aplicación de derechos, quedamos aún cortos en su defensa, aplicación, cuidado, que podemos hablar del derecho a la libertad, derecho a la seguridad, a la misma educación. Creo que son los principales que se ven vulnerados de manera más global, por así decirlo, se ven más A afectados. ver, compañero, ¿por qué el derecho a la educación? Si el derecho a la educación es un servicio público y la mayoría de ecuatorianos tienen acceso a eso. ¿En base de qué usted me argumenta eso y cuál es su visión? ¿Por qué? ¿En dónde se debe hacer menoscabo de ese derecho? A ver, ¿en base a qué? Aún hay muchos lugares en el Ecuador donde falta llegar a la educación con una buena infraestructura, con una buena programación. Mire, se ve cómo a los niños les dan en las escuelas, colegios, libros todavía muy ambiguos para la educación. Entonces, creo que yo creo que se está vulnerando a la educación porque no se está dando una educación actual y que esta educación cumpla varios requisitos, sean los materiales, la misma alimentación que se les dan en las escuelas. No sé si usted alguna vez probó la alimentación, esas galletas que les dan, creo que me parece una falta de respeto, una burla, dar cosas así. Entonces, el decir vulnerar la educación, el derecho a la educación, no significa una educación 0%, sino que no se está cumpliendo en totalidad, primero llegar a todos los sectores y con eficacia, con calidad, no simplemente que una persona se pare a dar clases a 40, 50, 60 niños en condiciones demasiado precarias. Eso no es educación. Perfecto, me parece correcto su apreciación. ¿Quién me puede hablar sobre el derecho a que se presuma su inocencia en el Estado ecuatoriano? A ver, que aquí la mayoría estamos abogados, estudiantes de derecho. Buenas noches, doctor. Rolando Mena les saluda desde la ciudad de Quito. Sí, justamente con este derecho que responde a lo que es que se presuma su inocencia. Si bien es cierto, la Constitución de la República garantiza el derecho a su inocencia. Sin embargo, dentro del proceso penal, al momento que se dicta prisión preventiva, todavía no hay una sentencia ejecutoriada que demuestre que el señor es culpable. Ahí surge un interrogante. No se está... Dejo con esa inquietud, doctor. Muchas gracias. Sí. Efectivamente, el derecho a que se presuma su inocencia. Resulta que en nuestro sistema actual, tal como lo dispone el Código Orgánico Integral Penal, y lo determina la Constitución, toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario.
Pero aquí, a pesar de que yo soy servidor judicial, y la mayoría nos damos cuenta de eso. No es que se presume inocente, sino más bien ellos son los que tienen que probar la inocencia. En el sistema actual yo lo veo así. En cuanto a lo que me manifestó sobre la prisión preventiva, no. Tampoco es una pena anticipada. El Estado está incólume hasta el final, pero en lo demás no. En lo que demás sí, cuando existe una audiencia del juicio y juzgamiento, efectivamente, prácticamente le toca, no es que la fiscalía lleva la carga de la prueba, prácticamente no. Ha resultado casos en los que la persona que está siendo procesada tiene que probar su inocencia. Yo en este caso le veo la mayor vulneración de derechos en la presunción de inocencia, porque aquí apenas alguna persona es procesada. Por lo general, yo no me caracterizo eso, yo bajo siempre el principio de objetividad e imparcialidad, pero en la mayoría de casos, una persona que está siendo procesada, por lo general, siempre, nunca resulta inocente. En ese sentido lo veo yo. ¿Alguien más que me quiera decir algo al respecto de este derecho? Sí, mi estimado doctor, no sé si me permite, mi nombre es Paul Piray. Un gusto, muy buenas noches a los demás compañeros. Sobre el derecho que acaba de mencionar, yo me topaba con algo donde la carga de la prueba, ¿no?, se invierte, porque en este sentido estamos en un sistema acusatorio, donde Fiscalía es el ente encargado de recabar la investigación, recabar pruebas y proceder, ¿no es cierto?, en base al derecho, en este caso a la inocencia. Pero usted ha de notar que un funcionario público, si no presenta su declaración juramentada, dice tendrá indicios de responsabilidad penal y en este caso también podrá ser, entraría como en este sentido ya con una acusación o con revirtiéndose en este sentido su inocencia, porque se podría decir que estaría en este caso como que por la falta de la presentación de la declaración juramentada hay algún tipo de delito. Y a quien le toca en este caso indicar o señalar que no es a la persona y no a Fiscalía. Realmente, le voy a poner un caso más práctico. A ver, le voy a poner un caso más práctico. Agüita de orégano. No, tengo agüita de orégano para que te tomes la pastilla. No, A yo ver, no a la tomé. persona que está tomando agüita de orégano, que por favor si le puedes desconectar un poquito el micrófono. ¿Ya? Se va a poner un caso más práctico, ¿no? Y es difícil que una persona se presuma su inocencia. En el caso de porte de armas. Yo no encuentro una persona portando armas, ¿no es cierto? Obviamente. ¿A quién le toca probar su inocencia? ¿Con qué me demostraría que es inocente? A ver, ¿algún compañero? Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Les saluda Diego Lascano. Yo tuve un caso similar en la ciudad de Macará, aquí en Loja. Una persona se la encontró portando una escopeta y fue detenida y fue acusada por tener armas sin portar con el permiso adecuado. Entonces, yo dentro de la defensa que asumí para esta persona traté de demostrar, claro está, de que era una persona que vivía en el campo, que más bien si él usaba una escopeta era porque él iba ingresaba dentro de la montaña y muchas de las veces se encontraba con leones de montaña que inclusive son peligrosos para su integridad física, en que muchas de las veces encontrarse cerca de la frontera con él, pero muchas veces también podría ser víctima de cuatreros porque tenía ganado y algunas veces ya había presentado algunas denuncias por robo de ganado. Y con eso pudimos, pues, darle sobreseguimiento. En este caso sí logré hacerlo, pero he tenido casos de compañeros que inclusive sí han sido sentenciados. Una de las cuestiones, buenas noches con todos. Sí. David Ceballos desde el TENA. Una de las cuestiones que se debe de, mantener es que simplemente al ser Fiscalía el tutelar de la acción pública penal, desde ya ellos van con la consigna de decir, si tiene el arma es porque va a delinquir. No le dan el valor de la duda que puede tener, como así lo manifestó el compañero anterior, sino simplemente tiene el arma es porque sale necesariamente a delinquir. Entonces, lastimosamente aquí, como estamos tratando derechos humanos, casi no existe y no hay cuando se presentan este tipo de situaciones, y no solo cuando porta un arma, sino en muchas otras actividades, como por ejemplo cuando se asocian para
cuando hay varias personas, dice, se asocian para delinquir. Y ahí también, si es que por desgracia tuvieron en alguna ocasión alguna denuncia, algún tipo de situación que en sí no llegaron a comprobar. O sea, no se vio que su inocencia fuera estipulada dentro de lo que dice la norma legal, pero ya tienen en sí lo que reza dentro de las páginas web y dice usted ha tenido un problema y con eso ya están siendo sancionados de antemano, teniendo en cuenta que ellos van necesariamente a delinquir. Es por eso que nosotros no tenemos acá una seguridad, ni tampoco que se presuma la inocencia en nada, porque no tenemos de verdad unas políticas claras, aparte de no tener políticas claras con respecto a portar armas, tampoco tenemos una situación con respecto a los derechos humanos, porque aquí los derechos humanos son los que más violados son. ¿Ya? Y por último, solo antes de pasar al otro tema, el derecho a un juicio justo y de acuerdo a las normativas vigentes. ¿Ustedes creen que en un proceso penal todas las personas entran en igualdad de armas, todas las partes procesales? Ninguna persona evidentemente no, porque, a ver, si por el lado de Fiscalía cuentan con todo el aparataje estatal para la recabación de los elementos de convicción y que posteriormente se producen en prueba en el juicio, ¿no es cierto? Mientras que la parte de la defensa pues tiene que luchar para tratar de llevar a juicio aquellos elementos que les sirvan, incluso conociendo nosotros que la parte acusada no tendría que hacerlo, pero sin embargo tampoco tiene todo ese bagaje de elementos como si tiene la Fiscalía, ¿no? Por ejemplo, incluso desde el lado del acceso a la defensa pública. Nosotros sabemos bien que la defensa pública tampoco le ha asegurado a muchas partes de los procesados una defensa técnica efectiva. Entonces, desde ahí ya comienzan las desigualdades. Gracias. En cuanto a las características de los derechos humanos, indican que las mismas son universales, porque todos los individuos poseen los mismos derechos sin distinción alguna. Son indispensables, porque sin ellos la persona no puede subsistir dignamente. Y son connaturales o inherentes, pues nacen con la persona misma y no son resultados de actos de autoridad. Es decir, que su origen no es el Estado, las leyes, decretos o títulos, sino la propia naturaleza o la dignidad de la persona humana. Al referirme al último punto, y es decir, en lo que se indica que su origen no es del Estado, las leyes, decretos o títulos, sino por la propia naturaleza o dignidad de la persona humana. Al referirme al derecho de la propiedad, que es un derecho humano, ¿ustedes creen que no tienen origen en el Estado? ¿Qué me podrían decir ustedes? Solo refiéranse al último, nada más. El último punto, se indica que son connaturales inherentes, pues nacen con la misma persona y no son resultados de actos de autoridad, se indica. Es decir, que su origen no es del Estado, las leyes, decretos o títulos, sino la propia naturaleza o la dignidad de la persona humana. Si hablamos que dentro de un derecho humano está el derecho a la propiedad, ¿creen que es correcto lo que se manifiesta en esa característica? ¿Sí, alguien? Yo, mi estimado doctor, nuevamente, quería pedir la palabra. Es que depende de la concepción desde la que veamos, ¿no? Si hablamos de un derecho, por ejemplo, en este sentido, como usted hacía referencia a autores como Rousseau, Hobbes, ellos hacen la connotación que la ley, en este sentido, ¿no? El justnaturalismo, nace con la persona, pero ya los positivistas, que viene a ser esta última parte que usted hace referencia aquí, no se puede dar un valor, o el Estado debe reconocer una propiedad para poderle generar un derecho. Entonces, ese es obviamente el tema de la discusión, ¿no? Y según la lámina que usted le pone, yo consideraría más que nada que es el Estado el que le da, como la teoría de Hobbes, en este caso. Es el Estado quien le da este derecho y le reconoce el mismo para las personas. Sino el objetivo es que se vayan dando cuenta, ¿no? Las diferentes tendencias y enfoques que hay. Entonces no queden solo en meros enunciados y decir por qué dicen eso. Cuando, por ejemplo, el derecho contra la propiedad
Obviamente que tiene el origen en el Estado y de acuerdo a sus leyes. Es obvio, o sea, eso es obvio. Y eso quería que quede entendido, ¿no? Porque esta va a ser una de las preguntas del examen final. Ya les voy indicando más o menos qué les voy a tomar, pero esa va a ser. Son limitados porque terminan donde comienzan los derechos ajenos. Son obligatorios, los derechos humanos imponen una drástica obligación a todas las personas y al Estado de respetarlos y hacerlos cumplir. Es así como los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Son integrales, se parte del principio de que todos los derechos son fundamentales, por lo que no existe diferencias de importancia en ellos. A ver, al decir que son integrales, ¿ustedes creen que no hay diferencia de importancia entre ellos? ¿Creen ustedes que los derechos humanos no existen diferencias de importancia o todos son indispensables o existen unos principales a otros? Existen lo que se llama la ponderación de derechos, que todos los derechos humanos son iguales, pero hay la teoría o la forma de ponderarlos a unos más que otros, o sea, siendo todos derechos humanos fundamentales, entre ellos existe también la posibilidad de poner unos encima de otros por su importancia, por ejemplo, la vida por sobre la propiedad. Un derecho fundamental humano es la propiedad, pero no va a estar por sobre la vida, por ejemplo. Entonces sí, todos son iguales, pero sí hay forma de poder poner uno encima de otro, creo. Perfecto. Se dice que no son suspendibles salvo casos de excepción. Se trata de anteponer el interés común sobre el derecho individual para evitar un mal mayor. A ver. Se indica, ¿no es cierto?, que no son suspendibles salvo casos de excepción. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué casos de excepción se dieron y qué derechos se limitaron? A ver, compañeros, vamos. Podría ser, doctor, buenas noches, la libre circulación, el derecho a unirse, el derecho al libre tránsito. Esos serían los derechos que más se pudo ver afectados en esta pandemia. ¿En base de qué, pero? ¿En base de qué se limitó esos derechos? Con el estado de excepción. Una vez que decretaron los estados de excepción, limitaron estos derechos. Los principios que garantizan los estados de excepción son el principio de necesidad, debe ser una medida estrictamente necesaria y tomado como última opción, y el principio de legalidad, debe estar reglado por la Constitución dentro de un marco de legalidad. Efectivamente, el estado de excepción está contemplado en nuestra Constitución, tal como lo prevé la Constitución, y efectivamente el mismo no podría haber pasado más de 90 días. Pero yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Por qué la Corte Constitucional negó algunos estados de excepción que querían ser impuestos por el presidente de la República? ¿En base de qué y por qué fundamento? No sé si recuerden. A ver, compañero, ¿algún compañero? De lo que recuerdo, la Corte los estaba negando por la fundamentación, porque primero hay una restricción en la Constitución de la extensión de un estado de excepción en base a una situación, que era, en este caso, la pandemia del COVID. Y casi, de lo que poco entendí, estaban replicando los mismos fundamentos como para volverlo a extender. Entonces la Corte le decía, no puedes volver con los mismos argumentos a tratar de restringir o aumentar el plazo de restricción establecido ya en la Constitución, es decir, de un plazo más la extensión, creo que 30 días más. Entonces creo que por eso la Corte lo estaba negando en su momento, ¿o no? Sí, efectivamente. ¿Ustedes creen que cuando se generó el primer estado de excepción y se redujeron las horas de trabajo, hubo una violación flagrante de los derechos humanos y en este caso el derecho al trabajo? ¿Qué piensan ustedes de eso? Claro que sí hubo un derecho, a pesar de que estaban tratando de precautelar lo que es la vida teniendo esto, pero sí se vulneró todos los derechos, porque en su peso de haber decretado el estado de excepción,
se produjeron y se redujeron salarios por cuanto los industriales manifestaban que no podían pagar porque ellos no estaban produciendo, excepto la producción, y ahí hubo una clara vulneración al derecho al trabajo, por cuanto lo que manifiesta el Código de Trabajo es que todos los derechos de los trabajadores son inalienables, intransigibles y todo lo demás que manifiesta. Al haber hecho esto, el gobierno corroboró y ayudó a los industriales a que se cree un pocotón de desempleos o que a su vez se han bajado los sueldos a la mitad, so pena de que ellos no pertenezcan o no sigan perteneciendo a la empresa, y por eso es que se dieron tantas violaciones. Hasta allí mi intervención. Ya, como características indicaba, existe el principio de amenaza excepcional, que no es más que un instrumento cotidiano o regular, depende de la crisis y el periodo público. Ustedes saben que la pandemia del COVID cumplía perfectamente con ese parámetro. Un principio de proporcionalidad. Esto quiere decir que el estado de excepción debe ser medidas ajustadas estrictamente a las circunstancias que le generó, en este caso una circunstancia excepcional. Existe un principio de temporalidad y provisionalidad. Efectivamente, el principio el estado de excepción tiene una duración tal como lo contempla la Constitución, y un principio de proclamación y notificación, indicando que los estados de excepción se dan a conocer con la debida antelación y deberán ser notificados inmediatamente a los secretarios generales de la ONU y de la OE. ¿Ustedes creen que los decretos del señor presidente de la República son puestos en conocimiento de las entidades gubernamentales anteriormente manifestadas, tanto de la ONU como de la OEA? ¿Creen ustedes que sí o no? No. Sí. Para mí tampoco. Es un decreto presidencial y no. Por lo general no se da a conocer. Nunca fueron puestas por... O sea, no fueron puestas porque al momento de haber decretado debía también haber anunciado que dentro de esto se ha notificado a la ONU y a la OEA con la toma de la decisión del decreto de estado de emergencia, para que no vulnere ningún tratado internacional dentro de lo que se establece a nivel internacional. ¿Ya? De acuerdo conforme al artículo 27 de la Convención Americana, no pueden ser objeto de suspensión, se indican en estado de emergencia los siguientes derechos: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad y prohibición de retroactividad de la ley, la libertad de conciencia y religión, la protección a la familia, el derecho al nombre, los derechos al niño, el derecho a la nacionalidad y los derechos políticos. ¿Ustedes creen que en este estado de excepción con el Ecuador se respetó el derecho a la integridad personal, sí o no? ¿Y por qué? Creo, doctor, que ahí, con respecto a la integridad personal, con la intervención de la fuerza pública, no solamente de la policía, de los militares y todos quienes ostentaban en ese momento cargo, estaban ayudando en la que era la restricción de la libertad. Entonces sí hubo vulneración a la integridad personal en cuanto a los vejámenes, a las personas que supuestamente incumplían con las medidas que fueron dispuestas por el COE en cuanto a la movilidad personal. Entonces ahí vemos algunos videos, algunos testimonios de personas que fueron agredidas, ¿no? A pesar de tener un motivo. Entonces la integridad personal sí fue vulnerada en esta parte. ¿Ya? Igual se indica que de manera complementaria tampoco se pueden suspender las garantías judiciales indispensables para la protección de derechos que conforman ese núcleo duro, a saber, los recursos de amparo y tutela constitucional y el habeas corpus. A ver, vamos. Respecto al habeas corpus, compañeros, ¿para qué sirve? ¿Ante quién se presenta?
y para qué. Vamos, yo les aclaro si no está muy clara la idea. A ver, ¿algún compañero? ¿En qué consiste el habeas corpus? Estimado doctor, disculpe. Antes de continuar, tengo una duda. Ya. Usted como fiscal en este sentido. Si bien el decreto no, el estado de excepción se implementaba una restricción de la libertad, ¿no? Que no puedan salir de tal hora a tal hora. Bueno, eso es lo que se emite por parte del presidente. Pero se configura como delito, en este caso vendría a ser el desacato o la tipicidad, como es en el tema de el que desobedezca a orden de autoridad legítima competente. ¿Es con ese lo que Incumplimiento se de estaba decisión legítima de sancionando? autoridad competente, claro que sí. Es decir, a las personas que se encontraban fuera en el Obviamente. horario eran tipificadas y se podría generar. ¿Y usted, doctor, en el sentido de su ejercicio, tuvo casos? Dos casos, nada más. Pero simplemente yo dejé investigación previa. No, es una situación primeramente que eso entra directamente a un trámite muy rápido. Segundo, por el mismo hecho de la pandemia, creo que nos pusimos de acuerdo a nivel nacional, todas las fiscalías. El objetivo no era tener asignadas las cárceles por la situación que se estaba viviendo, sino únicamente se dejaba en indagación. Yo tuve dos casos, nada más, por incumplimiento de decisiones legítimas, pero yo no abrí instrucción. Yo les soy sincero. Por la situación pandémica, por la situación que se estaba viviendo, el hacinamiento en las cárceles, el hecho de que bastante gente estaba muriendo adentro, era poner en peligro tanto a los servidores judiciales, así mismo como al resto de privados de libertad en los centros carcelarios. Entonces, por lo general no hicimos eso y por la misma disposición de la doctora María Paula Romo, que en ese sentido quedamos así. Entonces, a los detenidos solo se les habría una investigación, algo, ¿no? Había una investigación. En sí, ¿Cuál hasta es la ahora está en pena, investigación. doctor, para el caso en este sentido del tema de desacato? ¿Cuál es la pena? Artículo 282. Un segundito. 1 3 años. Incumplimiento de autoridad competente. Ahora sí. 282. Sí, 282. 282 es el de... Sí, el 1 3 años, está bien. Incumplimiento de autoridad competente. Incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. 282. No está tan mal. 1 3, sí. Tal vez entonces vendría a ser una desproporcionalidad, entiendo también, ¿no? Porque encontrar una persona tal vez en fuera del horario de 1 a 3 años es bastante fuerte. Creo que ese también vendría a ser no sé, una visión por parte de las autoridades para no terminar con el proceso en este sentido, con la sentencia, entendería. No, pero igual. Lo que pasa, ¿por qué la mayoría de gente no? O sea, tranquilamente, usted llega, primeramente puede llegar a la audiencia de juicio y pedir la suspensión condicional de la pena. Pues, tiene una pena inferior a 5 años. Y tampoco es un delito que afecte a los intereses del Estado. No se tratan de delitos de violencia intrafamiliar, de lesa humanidad, tráfico de migrantes, delito de sustancias estupefacientes, entonces cabe tranquilamente la suspensión condicional de la pena. Entonces, obviamente que es una pérdida de tiempo, como le digo. Yo no comparto mucho eso de la suspensión condicional de la pena porque a veces más el trámite que le provoca a uno como fiscal es ir a las audiencias, se declaran culpables, suspensión condicional, les ponen unas ciertas condiciones y nos vemos. Entonces, no. O sea, yo soy de ese tema, ¿no? Yo no comparto mucho con lo de la suspensión condicional. Hay ciertos delitos que sí se merecen que efectivamente exista suspensión condicional de la pena, como por ejemplo un hurto, pero en otros casos no. Muy agradecido, gracias por la respuesta, doctor.
Se fue la señal, ¿me escuchan? Parece. Sí, Sí. le escuchamos, pero parece que el Sí, doctor, se escucha, la está con pantalla dejó de interferencia. compartir. O entramos al receso. Parece que se desconectó, pero ya creo que se vuelve a conectar. 10 minutos de receso. Hola, hola, se fueron todos. Sintonía. Ya nos dieron 10 minutos de receso, compañeros. Le escuchamos, doctor. Creo que el que se salió fue el profesor. Sí, parece que tiene un poquito de inconvenientes del doctor. Estamos en receso, por favor, buenas noches. Esperemos nomás, esperemos. Algún inconveniente tiene el doctor. La pregunta del doctor era el habeas corpus, ¿no? El siguiente tema. Sí, compañera, es el habeas corpus. Sí, habeas corpus preguntó. ¿En qué momento se presenta y ante quién dijo que se lo presentaba?
Mil disculpas, señores estudiantes, que estoy andando un poquito mal con la conexión, oiga, se me está yendo cada rato ya. Vamos a continuar. Les había dicho que efectivamente en el estado de excepción, de manera complementaria, tampoco se pueden suspender, se indicaba las garantías jurisdiccionales, de manera especial el habeas corpus. Yo quería que me indiquen qué es lo que entienden por habeas corpus y qué derecho trata de preservar el mismo. A ver, compañeros, ¿alguna compañera? Si no saben, yo les aclaro, ¿ya? Vamos. Trata de preservar el derecho a la libertad. En sí, el derecho a la libertad. ¿Qué más? Ajá. Es un procedimiento jurídico mediante cualquier persona, ciudadano, puede comparecer inmediatamente ante la autoridad competente, o sea, ante el juez o algún tribunal, me parece. Ante el juez o tribunal, no. A ver, vamos, ¿algún El juez. compañero? Doctor, buenas noches. El habeas corpus son varios habeas corpus, ¿no? Entre esos, el principal es obtener la libertad de la persona que ha sido privada ilegalmente. También existe el habeas corpus preventivo, el cual es otro tema aparte. La Corte Constitucional en el año 2018 se había pronunciado sobre ante quién debe presentarse estos. Cuando se trata de un habeas corpus dentro de un proceso legal, tiene que ser presentado necesariamente ante la Corte Provincial de Justicia. Y cuando no sean sobre esto, se presentará ante los jueces de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Perfecto. Entre los que más o menos conocen. Está claro lo que dice el compañero. Efectivamente, cuando, por ejemplo, se dicta un orden de prisión preventiva ante el juez de primera instancia, eso se presenta directamente ante el juez de la Corte Provincial, ante la Corte Provincial, del presidente de la Corte Provincial. Si es emanado de un juez de Corte Provincial, efectivamente, ante una de las salas adicionales a dicha corte. Ahora, yo tuve un caso muy interesante y no sé qué les parezca. A ver, ¿qué piensan ustedes? Y vamos a retrotraernos a la otra clase que tuvimos de justicia indígena, más o menos a eso. Miren, el juez, tuvimos un caso de tráfico ilícito de migrantes, efectivamente, ante el juez del Cantón Chunchi, que era el juez que conocía la causa. El juez que conocía la causa. En audiencia de formulación de cargos, él dicta prisión preventiva en contra de una persona que le había llevado un muchacho desde Chunchi a los Estados Unidos. Se indicaba que el primer pago se hizo en el Cantón Chunchi, que la travesía se dio en Guamote. Efectivamente, este muchacho salió desde Guayaquil. El muchacho desapareció en la frontera y hasta el día de hoy no sabía su paradero. En sí se abrió por tráfico ilícito de migrantes. El juez dictó prisión preventiva, como reitero. En el transcurso de la instrucción fiscal, el abogado de la defensa, que es un abogado medio conocido, ustedes deben conocerlo y está saliendo muchísimo en la televisión, medio hecho afamado, el doctor Cristian Romero, abogado que defendió a Abdalá Bucarán y algunos más de esos, ¿ya? En sí, este doctor presenta declinación de competencia ante el juez de lo penal. El juez le niega la declinación de competencia, aduciendo que el acta no cumplía con los parámetros establecidos en la ley. Hasta ahí ningún problema. Presenta apelación de la declinación de competencia, el juez le concede, el caso regresa de la corte llamando la atención al juez diciendo que las decisiones de declinación de competencia en cuestiones de declinación de competencia en asuntos indígenas no es susceptible de recurso. En sí, el abogado presenta habeas corpus en contra del juez, diciendo que él no era el juez que debía haber conocido, que él no tenía jurisdicción para conocer el caso en sí, por cuanto él manifestaba que el caso inició en Chunchi, el primer pago se hizo ahí, el contacto se hizo ahí, pero que la travesía en sí nace en el Cantón Guamote. En el Cantón Guamote. Presenta habeas corpus
Convocan audiencia, el juez defiende su tesis, los señores de la sala de la Corte Provincial acogen el pedido del juez, rechazan el pedido de habeas corpus, el abogado en mención presenta recurso de apelación, en este caso ante la Corte Nacional, por cuanto la decisión de habeas corpus fue emitida por el presidente de la Corte Provincial de Justicia, y en la Corte Nacional efectivamente hacen un análisis indicando que efectivamente el enganche, cosa que yo no comparto de ninguna manera, por cuanto el enganche sí se dio en Chunchi, el primer pago de dinero, $5,000 se dio en Chunchi, pero ellos aducen que una parte del dinero se entregó en Guamote y que fue en Guamote donde efectivamente se le comenzó a trasladar al migrante hacia su destino final, que era Quito, y posteriormente la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Declaran ilegal la detención, no le llaman la atención al juez, no declaran nulo lo actuado, y lo que es curioso, ellos dictan medidas cautelares y dicen se deja sin efecto la prisión preventiva porque el juez que conocía la causa no era el competente, pero en sí se le dispone poner el grillete electrónico y la presentación periódica ante la autoridad correspondiente. ¿Qué les parece esta famosa resolución de la Corte Nacional de Justicia? ¿En dónde estuvo el hierro o concuerdan ustedes con el criterio de la Corte Nacional de Justicia? Quisiera oír los criterios. Doctor, el inicio del acto o del cometimiento del delito es en la ciudad de Chunchi, donde recibe él ya el primer dinero. Porque supongamos que no hubiese concretado el traslado del migrante, del ecuatoriano que intentaba migrar, ¿Ya? Y lo dejaba en Chunchi. Supongamos que no lo llevaba. Si hubiese configurado un delito de estafa en asuntos migratorios, por ende, habría sido la sede Chunchi. O sea, por cualquier lado, Chunchi es donde se inicia el cometimiento del delito y por ende era el juez competente. Ahora, no tengo la resolución de la Corte Nacional como para poner a analizar la parte emotiva, mi querido. Perdónme un ratito, doctor, disculpe. Sí, no hay ningún problema. Gracias, doctor. Mil disculpas, ya lo comí. Mi Rottweiler. No pasa nada, todos tenemos un Rottweiler en la casa. Que no sea la tóxica. Entonces, mi doctor, no tengo la motivación, pero ¿cuál es una de las cosas que actualmente se están dando, pero desafortunadamente, y usted como fiscal debe haber palpado? Hay muchos casos en los cuales sí los jueces dictan medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva, tomando el nuevo principio de que la prisión preventiva es de última ratio, es decir, se la toma como última opción para sancionar o para prevenir que el procesado se presente al juicio. Pero sin embargo, hay casos en los que se dicta la prisión preventiva con mucha facilidad y otros en que sí aplican este principio de que la prisión preventiva sea de último ratio. Entonces, habría que ver si de pronto la Corte Nacional motivó en su resolución en el habeas corpus este particular, solamente por dejarle un margen abierto. Fundamentalmente, y contestando como le indiqué su pregunta a mi doctor, al menos a criterio personal, habría sido en Chunchi y estaría completamente con competencia el juez que dictó. Claro, es que eso es lo sorprendente del caso. O sea, la detención de él se dio con orden de autoridad competente, que era el juez, porque se comenzó el proceso con detención de fines investigativos. Una vez que se realizó la audiencia de detención con fines investigativos, se receptó su versión y inmediatamente se formuló cargos. Lo que aduce la Corte Nacional es que efectivamente, de manera rara, el enganche del ciudadano se había dado en otro lugar. Pero el delito de tráfico ilegal de inmigrantes tiene varios verbos rectores. Entonces, ahí estaba la pelea. Entonces, ahora, cuando uno se cometía ya, alguna persona cometió un delito de tráfico ilegal de inmigrantes, y se decía que el dinero se entregó en Chunchi, que salieron de Chunchi, pero que fueron trasladados desde otro lugar, ahí está el temor. O sea, ¿qué hacer? Y ante eso, ¿qué se puede hacer?
Los criterios son muy diferentes por parte de la Corte Nacional, entonces no se sabe y no se tiene seguridad jurídica, es lo que comentábamos con el señor juez de la causa. Justamente eso, perdón, doctor, le iba a decir. Eso genera una inseguridad jurídica para ustedes como ente que administra justicia incluso, y obviamente para los jueces, porque bajo la premisa ahora de las sanciones, pues podrían incluso derivar en sanciones cuando no hay un criterio unificado. Quizás mi doctor, como fiscalía, generar una consulta a la Corte Constitucional mediante la consulta de norma procedería para que aclare el camino o hacia un habeas corpus en lo que es las sentencias con carácter vinculante de jurisprudencia. Por ahí no va el tema. El criterio sería prácticamente, el día que dilucidar es la Corte Nacional de Justicia, es un criterio vinculante entre ellos. Es muy difícil el tema, pero fue un tema complicado, como les indico, de un habeas corpus. Igual se determinó que la privación de la libertad habría sido ilegal. Eso es lo que decretaron. No le llamaron la atención al juez, no dijeron que el actor del estado malo, pero estaba un abogado que ahora se ha hecho muy conocido, como indico, y que para mí tiene un criterio normal, pero tampoco para decir que estuvo acertado su apreciación sobre el caso, pero igual. El caso terminó así. Bueno, en cuanto a la clasificación de los derechos humanos, vemos que tienen unos derechos de primera generación de derechos, entre ellos el derecho derechos de libertad. En estos se incluyen los derechos civiles y políticos, tales como derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la vida, a un juicio justo, a la participación en la vida política de la sociedad. Dentro de los derechos de primera generación, como se indicó, está el derecho a la vida, al honor, a la libertad, a la seguridad e integridad personal, a la libertad de expresión, a elegir y a ser elegido, a petición y al libre tránsito. ¿Qué opinan ustedes sobre la libertad de expresión que existe en el Ecuador? ¿Creen que está de acuerdo a lo que establece la normativa internacional? ¿Ha sido cuarteada o a veces existe excesos de libertad de expresión? A ver, ¿algún compañero? Doctor, en cuanto a la libertad de expresión, si tomamos una premisa de antes de las reformas con la famosa ley Mordaza, como se denominó a la ley de comunicación en el Ecuador en gobierno del economista Correa, era una ley, a mi criterio, totalmente que coartaba la libertad de expresión. La reforma actual que fue hoy derogada con uno de los primeros decretos por el presidente Lasso, que deroga el reglamento, precisamente, a mi criterio, repito, doctor, les ataba de manos a la fiscalía, por ejemplo, para poder llevar a cabo investigaciones que muchas de las veces nacen, y fue el criterio de la doctora Diana Salazar precisamente, de que hay investigaciones en fiscalía que nacen de estas denuncias mediante chat, mediante obtención de chat de terceros, etcétera, que les permite hacer el acto investigativo. Y esta reforma que se presentó al reglamento último, firmado de último minuto por el expresidente Moreno, precisamente venía a coartar, a limitar la acción de fiscalía. Presumo yo que van a enriquecer una ley de comunicación que permita la libertad de expresión de mejor manera en próximos días por el gobierno entrante, pero tal y como se ha permanecido desde el gobierno del economista Correa con la ley Mordaza, era una ley que coartaba la libertad de expresión en un gran ámbito de su espectro. ¿Ya? ¿Alguien más? Muy buenas noches. Yo creo que la libertad de expresión en cierto punto sí se abusaba un poco de la libertad de expresión. Se pudo regularizar en algo, sí. En un caso puntual, aquí en la ciudad de Loja hubo una periodista que denunció a una asambleísta que cogía dinero de los alternos. Entonces, ella puso esta denuncia en una radio, la cual fue despedida. Fiscalía hizo la investigación y ahora ya está en etapa de juzgamiento, me parece que está en Quito.
En esos puntos, cuando existen elementos que puedan aportar, sería súper eficiente esta ley de comunicación para los periodistas, pero hay periodistas que lo mal utilizan. Creo que tendría que manejarse dentro de un margen que no afecte, porque inclusive he visto periodistas que han sido puestas denuncias por acciones privadas cuando se sobrepasan dentro de su expresión. Y lo que sucede en las redes sociales, ¿qué opinan ustedes? ¿Libertad de expresión o no? Yo creo que dentro de las redes sociales no se puede denominar una libertad de expresión, pues todo el mundo es valiente dentro de las redes sociales, pero no mantienen ese criterio porque muchas las veces es fácil crear una cuenta falsa y empezar a decir lo que uno le parezca, ¿verdad? O mentiras sobre una o cierta persona. Creo que dentro del Ecuador ya se está, había estado comprado un libro recién que habla sobre delitos informáticos. Ya no le puedo dar un criterio porque recién lo estoy leyendo. Ya. ¿Alguien más? Ciertamente, doctor, referente a la libertad de expresión y como usted ya también lo había manifestado anteriormente, tiene que ver pues, una ponderación, porque ciertamente donde comienzan los derechos de una persona terminan los de otra. Entonces, por ejemplo, en un caso emblemático de la Corte Interamericana, el caso Kimber versus Argentina, ahí se trató la libertad de expresión versus el honor de las personas. Entonces, sí se llegó a establecer que la libertad de expresión tiene límites frente al honor de las personas. Entonces, ¿hasta qué medida, hasta qué punto el Estado puede puede intervenir, digamos, en la esfera de la libertad de expresión para que no sobrepase precisamente estos límites? Pienso que todavía es la discusión que no se concreta aquí en el Estado ecuatoriano. Ya. ¿Ustedes creen que la libertad de tránsito existe en el Ecuador? Refiriéndome a los migrantes venezolanos. ¿Tienen ellos derecho a la libertad de tránsito? ¿Están transitando normalmente acá o se les está restringiendo bastante? ¿Creen que es una violación de derechos humanos a la libertad de movilidad de la gente de Venezuela? ¿O se les está respetando en su totalidad acá? Yo creo que se le está respetando en su totalidad, pues se puede ver que ingresan bastante al Ecuador, inclusive muchos de ellos buscan trabajo, otros piden caridad, pero igual no he visto que hasta el día de hoy digan, bueno, tú eres venezolano, no puedes estar aquí o no puedes circular por este sector. Creo que se le está respetando bastante en comparación para otros países. Doctor, yo comparto ese criterio también del compañero, se les está respetando bastante. Incluso creo que las autoridades les permiten, por ejemplo, que pasen y que se queden también dentro de las ciudades. Por ejemplo, hemos visto aquí yo soy de Machala, y en Machala hay bastantes inmigrantes venezolanos que se quedan en las calles, ocupan los parques, ocupan lugares de recreación y de continuo están solicitando dinero a las personas. Incluso ni a una cuadra ya hay familias enteras pidiendo colaboración. Entonces, en este punto se ha dejado de parte de las autoridades mucha libertad, se puede decir, para los migrantes venezolanos. Doctor, si me permite. Tanto en su pregunta que hacía sobre redes sociales en libertad de expresión, como en la pregunta actual de derecho de movilidad sobre personas venezolanas en tema puntual, yo creo que ahí no hay libertad, ahí hay libertinaje, porque en redes sociales, como decía Diego, no hay un control, se pueden crear cuentas falsas, etcétera. En el caso de la movilidad, no hay ningún tipo de control sobre la movilidad, porque no se les está restringiendo, no se les está impidiendo, se les está dando libre movilidad, pero no cumplen con absolutamente ningún requisito. Y sin caer en el tema de que tenga yo problemas con esa nacionalidad, pero sí ha incrementado un alto índice la delincuencia por ese motivo. Y si me permite, voy a contar un tema puntual. Tomé un Uber un día, un ciudadano venezolano venía rajando de las iras y dijo que en cualquier momento él se va del país, pero eso sí se va apuñaleando por lo menos a uno. O sea, esa es la idea
o cómo se fue, porque para eso es fácil sacar un cuchillo, meten un puñal y se van huyendo del país y no ha pasado nada. Ese es el contexto, no de todos, ojo, no digo que de todos hay ciudadanos venezolanos que están aportando al país, pero a su pregunta, para mí hay un exceso de libertad porque no hay ningún tipo de control actualmente. Como dice el compañero que me antecedió, en Machala, en Quito, les vemos pidiendo aparentemente caridad, muchas de las veces es cierta, otras no. Bueno, pues sería hilar muy fino ver esos casos, mi querido doctor, pero a ciencia cierta, al menos mi criterio es que hay un exceso de libertad en esos dos aspectos. Gracias. Doctor, buenas noches. Me permite. Referente a esto de la libertad de movilidad, como dice el compañero que me antecedió, efectivamente hay ya hasta un abuso de movilidad. Usted ve cuántos venezolanos están aquí en el país. Es en todos los rincones de nuestro país que se encuentran los venezolanos. Tranquilamente pueden atravesar e inclusive usted ve han entrado delincuentes y hay muchos delincuentes venezolanos. No vamos a decir un poquito, hay muchos delincuentes venezolanos que están cometiendo los delitos más grandes aquí en nuestro país. Y luego, ¿qué pasa? Desaparece. Quizás aquí mismo en el país porque pueden trasladarse de un lugar a otro o regresar a su país o irse a otro país. Entonces no hay una restricción para ellos y sí debería normar. Ahora, en base a los derechos, a respetar los derechos, también se está irrespetando los derechos de nosotros mismos, los ecuatorianos, porque somos víctimas de mucha delincuencia de las personas. Entonces, sí debería normarse mucho esto de los derechos. Y en todos los aspectos mismo hablamos que ya tantos derechos han sido vulnerados con el respeto, con decir los derechos humanos, los mismos que defienden los derechos humanos. ¿A quién defienden, doctor? A los delincuentes y no a nosotros como personas que somos que estamos bajo la amenaza de muchos delincuentes. Entonces, estamos hablando de qué? De que se está vulnerando, o sea, se está sobrepasando los derechos en todos los aspectos, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. O sea, el derecho a la movilidad existe en nuestro país. El problema es que no hay una normativa, no hay leyes para las personas migrantes que pasan por nuestro país. Obviamente. Bueno, como les decía, los derechos de segunda generación, tenemos el derecho al trabajo, la educación, la salud, a la protección y asistencia a los menores de familia y a la vivienda. Dentro de los derechos de tercera generación están los derechos de solidaridad. Entre estos derechos también se conocen como derechos emergentes porque aún están en un proceso de ser admitidos y reconocidos y se refieren a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad, tales como el derecho a la paz o a un medio ambiente sano. En cuanto a esto, el Ecuador, en cuanto a un ambiente sano, ha hecho un avance tremendo desde la vigencia de la Constitución del año 2008. ¿Quién me pudiera decir qué reformas fundamentales hicieron en cuanto tiene que ver con el medio ambiente? Existe un capítulo íntegro referente a qué. Los derechos a la naturaleza, entendiéndose como a la naturaleza sujeto de derechos y que puede accionar cualquier persona en favor de la naturaleza para defensa, valga la redundancia, de los derechos, mi querido doctor. Sí, efectivamente, los derechos de la naturaleza, lo cual inclusive está ya tipificado como delito no solo existe la normativa constitucional, sino a su vez también la normativa en el Código Orgánico Integral Penal, en lo que tiene que ver contra los delitos contra la fauna y flora silvestre, y a su vez los delitos que tienen que ver contra la naturaleza, entre ellos el delito contra la contaminación ambiental y a su vez los delitos contra el suelo. Les cuento, ustedes tuvieron conocimiento de un caso de un oso de anteojos, no sé si sería en la televisión, un caso que tuvimos acá, en el cantón Alausí. ¿Tuvieron conocimiento de ese caso? El que lo había matado un señor. No, doctor, yo no tuve conocimiento. No hemos escuchado por acá por el oro.
No, no han escuchado. El caso era muy interesante. Sucede que hace 5 años, acá en el cantón Alausí, miembros de una comunidad de Achupallas realizan una persecución a un oso de anteojos. Los comuneros les persiguen aduciendo de que el oso era peligroso, le matan al oso, se hacen fritadita del oso, primero le crucificaron al oso, le despellejaron y se pegaron una fritada. Efectivamente, se abre la investigación fiscal. Comienzan a correr los días, como habían videos subidos en el Facebook. En esta investigación participó el alcalde de aquí de Alausí, quien se encontraba bailando y tomando al lado del oso que le habían matado. Se realizaron no más de 30 pericias en dicha investigación, pero la pelea es, sin que sea chistoso, ¿no? Y a veces pareciera chistoso, decían que si no hay el cuerpo del oso y si el oso estaba en la barriga de los indígenas, ¿cómo se iba a probar? Eso es lo que decían los indígenas y se reían, porque fue una pelea de bastante tiempo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Existía materialidad o no existía materialidad si solo se materializó un video en el que se vio efectivamente que efectivamente al oso le siguieron, le crucificaron y después hicieron fritada? ¿Qué les parece? ¿Existía materialidad o no existía materialidad en ese caso? Para mi criterio creo que sí, porque los videos podrían haberse hecho mediante cadena de custodia y habérselo presentado a la policía judicial, ver la participación y poder verlos, ir desde ahí sacando los elementos constitutivos del delito, y creo que en este caso sí habría. Pero en todo caso no debería haber existido materialidad, es mi opinión, no existía materialidad, por cuanto ellos podían también haber aducido que son derechos, como estuvimos hablando de los derechos de las etnias, el derecho indígena, podían ellos haber aducido y como me supongo adujeron de que esto estaba causando un grave peligro para toda la comunidad y con eso quisieron hacer. Y lo que sí hicieron y que no está contemplado dentro de eso es que, siendo el oso de anteojos protegido por nuestra legislación actualmente, no pudieron ni debieron haber realizado ese tipo de situaciones. Pero el video, por más que se pueda decir materializarlos, como dijo el compañero anterior, si ellos no permitían, no podían dar, no daban los videos, ya no tenían de dónde sacaron, ¿cómo podían No, ver? los videos estaban subidos al Facebook. La pelea es si había materialidad o no materialidad. Pero en el Facebook es de todo tipo de personas y puede ser manipulado. No, eso fue una noticia a nivel nacional. Para mí no había la materialidad, simplemente era una reunión, podían haber dicho, ellos podían haber mandado una pericia diciendo a ver si es que existió o no existió un tipo de montaje con respecto a lo que estaba subido en el Facebook. Todo estaba demostrado, se hizo con todo eso. El problema aquí efectivamente fue lo de la materialidad, lo que usted indica en parte. Para mí, doctor, buenas noches. Para mí, doctor, sí hubo la materialidad, porque en cuanto le vimos especialmente al mismo alcalde que estaba participando en el acto, y propiamente fue una evidencia que el propio alcalde participe en eso. Para mí sí hubo la materialidad, incluso hubo la pericia, como usted dijo, doctor, especificando mismo, hubo los elementos de convicción que demostraron que se realizó el acto en contra del oso. Para mí sí hubo la materialidad, doctor. Pero nunca existió la materialidad porque no saben quién fue el que le mató al oso. Si es verdad, estuvo el alcalde ahí, pero eso no demuestra absolutamente nada. No, Para que exista la efectivamente materialidad debe haber la La razón. materialidad es una cosa, son las huellas y vestigios, y la responsabilidad es otra cosa, ¿no? Doctor, buenas noches. Yo Sí, en bueno. realidad creo que sí existió la materialidad de la infracción, porque primero fueron los videos. Luego dice, bueno, como usted menciona, no dice la carne está en el estómago de los indígenas, pero hay Las huesos. versiones.
hay huesos. Bueno, en este caso, para demostrar que existió el cuerpo, en este caso del oso sería, ¿no? De ley va a haber por ahí un hueso, doctor. Entonces, llevando una buena investigación, yo creo que sí se Sabe que llega la a pelea lograr no fue tanto eso. O sea, la pelea no fue tanto eso, porque Doctor, ustedes se tengo una acuerdan del inquietud caso yo. del En Cóndor, este caso, que al caso del Cóndor creo que le mataron en Cuenca o por el sector de Cuenca, o creo que era por El Cajas en Cuenca. Cajas, en Cuenca. Efectivamente, le condenaron sin materialidad. O sea, el mismo caso. Pero a cual la viveza criolla de un abogado, y que para mí fue una buena defensa. Efectivamente que él dijo, y la pelea fue, como en los videos estaban identificados más o menos las personas que le persiguieron al oso. No se le escucha bien el audio, compañera. A ver, entonces la pelea, el abogado... en este caso de infracciones, doctor, ¿quién inicia las denuncias? Aquí no hubo denuncia, aquí se abrió de oficio. Ahí se me escucha, doctor. Sí, efectivamente, dígame. No, está mal el audio. No vale el audio, no vale su audio. Eso puede escucharse mejor. A ver. Entonces, como les decía, ¿no? La pelea del abogado, y que era muy interesante. ¿Le escuchan, compañeros? ¿Todos bien a la compañera o está entrecortada? No se escucha bien a la compañera. Colega, le he hecho mal un poquito, por favor escriba en el chat. Está un poco cansada por esta oyendo. Escriba, por favor, para nosotros poder leer. Está cansado, largo feriado. Sí, debe ser. Ahora sí vamos rápido, ¿ya? Les voy contando para no alargarles mucho el cuento. En sí, la defensa del abogado y la estrategia de él fue muy buena. Efectivamente, lo primero que hizo Fiscalía fue pedir el video. El video, se materializó el video, fotografías, las personas que habían participado, pericias de identidad humana. Hasta ahí todo muy bien. Se realizó una pericia con el Ministerio de Ambiente a fin de determinar si el oso de anteojos es un animal peligroso y efectivamente si está dentro de las especies protegidas por el Ecuador. Entonces se le hizo todo. Pero lo curioso y la muy buena defensa que hizo el abogado fue tan simple. Él dijo sí, contestó y compareció con 2 o 3 indígenas. Sí, efectivamente, señor fiscal, la persecución comenzó por cuanto el oso, cargaba un machete y al momento que él le atacó, al momento que el oso le atacó, él lo único que hizo es defenderse. Pero eso no era lo bueno. Le hicieron comparecer a un sordomudo. Entonces, al momento de la pericia, pide una pericia médica para determinar si efectivamente las huellas que tenía en una pierna, tenía como lacras, era de una garra de un oso. Entonces, efectivamente, el sordomudo cogió y el médico legista, al haberle preguntado quién le realizó, el dibujo un oso. Por ahí fue la defensa. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Astuta o no astuta la defensa? Sí. Muy astuto. Bastante, ¿no? Y efectivamente se demostró que efectivamente este señor le seguía al oso con un machete, porque él había atacado. Bueno, en sí a mí me dieron el cambio ya y el caso quedó ahí. No sé qué fin tenga. El caso, no creo que el fiscal actuante haya archivado. Existía más de 10 cuerpos de ese caso. Y era un caso que llevaba mucha presión. Había presión en parte del Estado. Bueno, continuemos porque estoy alargándome con otras cosas y nos vamos al tema central, ¿ya? La violación de los derechos humanos se cometen por actos de comisión o por omisión. A ver, vamos. ¿Qué entiende por comisión? Compañeros. Por comisión. Por actos que realiza el Estado. ¿Mande? Por actos de comisión es actos que realice el Estado, que ejecute el Estado. Ya, ¿y por omisión? A la inversa, son de obligaciones que el Estado tiene y omite, como su nombre lo dice, el realizarlas o cumplirlas.
¿Por qué el Estado comete omisión? En el caso, por ejemplo, mi querido doctor, el Estado no ha cumplido con su deber de proteger y salvaguardar la vida de los reclusos, de los privados de la libertad en adecuada forma, o crearles un Perfecto. Para ambiente encontrarse en posición adecuado. de garante. Eso es. Correcto, mi doctor. Ujú. ¿Ya? Estas violaciones ocurren cuando el Estado no cumple con tres diferentes obligaciones, indica, ¿no? La obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de desempeñar. La obligación de respetar requiere que el Estado y sus órganos y agentes se abstengan de no hacer todo lo que viola la integridad o las libertades de los individuos o de un grupo. Por ejemplo, un homicidio extrajudicial o un arresto arbitrario. Las obligaciones de proteger, que requiere que el Estado y sus órganos y agentes tomen las medidas necesarias para prevenir que otros violen los derechos y las libertades de individuos o de un grupo. Ejemplo, la falta u omisión de parar un ataque de un grupo étnico a otro grupo étnico, en los casos de alertas tempranas para proteger a determinado grupo, y también con la falta de investigación o falta de proceso judicial. Y la obligación de desempeñar se da cuando requiere que el Estado y sus órganos y agentes tomen las medidas necesarias para asegurar que cada persona tenga la oportunidad de satisfacer sus necesidades reconocidas por los instrumentos internacionales y que no pueden ser aseguradas solamente con el esfuerzo personal del individuo. Por ejemplo, falta de crear o organizar un sistema básico de sanidad y falta de crear o organizar un sistema educativo al nivel primario básico que sea gratuito. ¿Cuáles son las diferencias o en qué consiste los derechos humanos y el derecho internacional humanitario? Los derechos humanos, estos se aplican en todo tiempo y circunstancia. Los de derecho internacional humanitario se aplican en tiempo de conflicto armado. Los derechos humanos tienden a la promoción y protección del ser humano. Los del derecho internacional humanitario para la protección de las personas durante conflictos. Los derechos humanos se aplican como derecho de garantía, el del derecho internacional humanitario como derecho de supervivencia. Los derechos humanos son para todas las personas. Los del derecho internacional humanitario para categorías específicas de personas protegidas. Los derechos humanos en el Estado tiene la obligación de aplicarlos y sancionar las violaciones. En el otro, el Estado y las partes en conflicto tienen la obligación de aplicarlo y sancionar las infracciones. Un caso específico de derecho internacional humanitario, compañeros. ¿A qué se hace referencia con el derecho internacional humanitario? ¿Qué entienden ustedes por derecho internacional humanitario? Más o menos. ¿O cuándo se aplica? ¿Cuándo se aplica más? En momentos de conflicto, en momentos de guerra entre dos países. El derecho internacional humanitario y son derechos que tienen que respetar las dos partes. En este caso, claro, es lo de Siria, porque hay mucha controversia que dice que no se están respetando derechos humanos ni derechos humanos internacionales, y ellos tratan de excusarse de que muchas las veces no los cumplen porque el otro país tampoco los está cumpliendo. ¿Usted cree que el derecho internacional humanitario pudiera aplicarse en el caso de las peleas o las guerras que existen entre las guerrillas y los ejércitos de liberación nacional, por ejemplo en Colombia? ¿Cree que es aplicable plenamente el derecho internacional humanitario, sí o no? Sí, yo creo que sí, porque estamos hablando de una guerrilla que es un grupo de personas subalternas que no están conforme a la forma de gobernar su país, pero son personas humanas, entonces tienen que también tratarse de respetar. Por eso cuando existen, son de este tipo de personas que son jefes de guerrillas, pues muchas de las veces son extraditadas.
Dentro de los instrumentos de derechos humanos tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos de 1966, el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los tratados especializados, entre estos los de la mujer, no discriminación, tortura del niño, los tratados regionales sobre derechos humanos y las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Dentro de los principales instrumentos internacionales en el ámbito del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, tenemos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Asamblea General, los derechos contemplados en la Declaración y no en los pactos, derecho a la propiedad privada, derecho de asilo, el derecho a contraer matrimonio, los derechos contemplados en los pactos y no en la Declaración Universal, derecho a la libre determinación, derecho de petición, derecho de los pueblos indígenas, aquí los órganos de protección, el Comité de Derechos Humanos y mecanismos de protección creados por el pacto, entre estos la presentación de informes periódicos y quejas entre los estados. En cuanto a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es muy conocido la CEDAW, fue aprobada por la Asamblea General en 1979. El órgano de protección, esto es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Mecanismo de protección, presentación de informe por los estados. En cuanto al protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tenemos que se encuentra adoptada por la Asamblea General el 6 de diciembre de 1999 y se necesitan 10 ratificaciones para que entre en vigencia y un mecanismo de protección donde realizan las quejas de individuos contra el Estado. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, organismo de protección, el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial y un mecanismo de protección, presentación de informes periódicos, quejas entre estados y quejas de individuos contra estados. En cuanto a la aplicación de la CEDAW, efectivamente es que nos hace referencia contra las mujeres. ¿Ustedes creen que efectivamente los derechos de las mujeres han alcanzado un nivel muy alto dentro del sistema de ordenamiento jurídico ecuatoriano? Quisiera escucharles a los compañeros, en base de que, si ustedes creen que efectivamente el derecho de la mujer, en lo general, en la actualidad, está por encima de los derechos de los hombres o no. ¿Y en base de qué? ¿O nos encontramos a la par ya? Mi estimado doctor, básicamente los derechos que han venido... Es una pregunta muy difícil. Sin que se enojen las compañeras, ¿no? Hay varios aspectos en los cuales hay juezas, me he topado en el ejercicio profesional, hay juezas, obviamente juezas son mujeres, que al momento de ejercer en la administración de justicia, basta por el hecho de ser mujer, es hacia el lado totalmente de la parte, sea actor o demandado. En cuanto hay derechos que sí todavía priman en esta sociedad, y más que derechos, perdón, la mala costumbre de ser una sociedad machista todavía genera problemas para las mujeres en cuanto a esos aspectos, al trato discriminatorio, a la agresión a la mujer en sus distintas formas, ¿no? Agresión física, psicológica, verbal, bueno, en ese aspecto, lamentablemente, como sociedad, no hemos evolucionado. Se han hecho buenos intentos y para mí, saludos a la bandera, pero realmente, y con el temor a estar equivocado, creo que la base para que realmente en este aspecto de los derechos, las mujeres se vean beneficiadas, debe haber un cambio cultural, un cambio educacional.
que vaya desde los primeros años para que realmente la mujer tenga derecho. Todavía consideramos el decirle, no lo hago, pero se escucha en la calle y con el respeto a las compañeras que están presentes, el rato que pasa una dama decirle mamacita o cosas piensan que es halago, o silbarle piensan que es halago, y hay que ponernos en los zapatos. Yo tengo hijas, tengo esposa, tengo madre, a mí no me gustaría, o por lo menos si una cosa de esas reacciono, mi querido doctor, y entonces, ¿por qué no pensar en esas personas? ¿Por qué no entender? Pero para entender que eso es una agresión a una mujer, debemos cambiar la cultura, debemos cambiar la educación y tratar de eliminar el machismo. Una mujer le pega al marido, ve mandarina. El marido le pegó a la mujer, pucha, bien hecho porque les debe haber dado motivo. Y le dice a la misma familia, ojo, en ciertos aspectos. Y se escucha en ciertos casos, mi querido doctor. Doctor, buenas noches. Hablamos de que la discriminación en contra de la mujer creo que no se terminará nunca. Se habla que la Constitución garantiza que leyes que amparan a la mujer, pero efectivamente no se da. Y dudo que se dé esa situación mientras no se cambie la mentalidad de que tanto el hombre como la mujer somos seres humanos, de que venimos de una misma especie. Mientras no se cambie eso, e inclusive yéndome contra nosotras mismas, somos las mismas mujeres las que muchas veces implementamos esta situación de la diferencia entre hombre y mujer. Porque ¿qué hacemos muchas madres? No, es que tú eres mujer, tú tienes que irte a la cocina. El hombre, el varoncito, no. Entonces, son muchas cosas que debería cambiar dentro de la cultura de la humanidad para poder establecer una igualdad entre hombre y mujer. Se habla de que ya la mujer ocupa puestos importantes dentro de la política, dentro de la sociedad, pero dentro ya de lo que es la igualdad, no, porque la mujer en muchos casos, si no tiene empleada del trabajo, tiene que ir a hacer la misma mujer todas las cosas. La mujer se encarga de cuidar de la casa, Mariela, ya sacaste el de todos los aspectos. Entonces, no se puede hablar de un derecho igualitario, ni siquiera dentro de los... Oye, sí, ya sacaste... Que paguen el micrófono a algunas personas que la tienen encendido. Intervenir a la compañera. Sí, la violación, los feminicidios que ahora se denominan feminicidios, que desde todos los puntos de vista es un homicidio y no cambia solo porque es mujer, pero todas estas cosas y creo que no cambiarán mientras no cambie la mentalidad de todo el ser humano de pensar que somos hombre y mujer, la misma especie, somos seres humanos. Gracias. Bueno, compañero, importante y valioso su criterio y apreciación. Bueno, y por último tenemos un sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos. Dentro están de estos los mecanismos de protección, de promoción de Carta de la OEA, dentro de la cual tenemos la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el Consejo Permanente de la OEA, un Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Dentro de estos, una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, la Secretaría General de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y los organismos especializados. Dentro de los mecanismos de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de estas tenemos que se hace cargo de las comunicaciones estatales, peticiones individuales, los informes, y dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está la competencia consultiva, la competencia contenciosa, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia de cumplimiento u obligatorio. En la actualidad, ¿ustedes recuerdan algún caso en la que efectivamente se haya establecido una sanción en contra del Estado ecuatoriano, ya sea por una inadecuada actuación en la administración de justicia u otras? ¿Me podría algún compañero indicar un caso textual, puntual, que haya conocido, tanto en el estudio profesional o a su vez que haya leído y me pueda comentar?
A excepción del caso Restrepo, que es uno de los casos que se ha tenido mayor conocimiento a nivel de todo el país. A ver, ¿algún compañero? En el caso de la minería en Zamora, cuando Cuénteme, ese caso no... una ¿Tiene algún comunidad título de caso? ¿Mande? ¿Algún título le dieron a ese caso? Por ejemplo, existe el caso Chaparro Álvarez versus Ecuador. No me acuerdo, sí lo tenía en la mente. A ver, cuénteme de qué se trató ese caso Ese lo y estaba... cuál fue la resolución que se tomó internacionalmente. Lo que pasa es que dentro de una comunidad indígena había una veta de oro. Entonces, el Estado concesionó para que puedan extraer el oro de ahí, pero la gente de la comunidad presentó algunos recursos solicitando pues de que ellos vivían ahí y que la Constitución garantizaba su permanencia dentro de esto y solicitaban que también que los mismos sean, ese territorio no sea tocado. No se hizo caso y creo que llegó hasta la Corte Internacional, donde se le mandó a cancelar al Estado ecuatoriano, inclusive por haberlos desalojado del lugar donde ellos residían, porque se les tumbaron las casas y todo. No me acuerdo el nombre porque ese lo estaba estudiando recién mi hermano, que sigue una maestría también, pero no recuerdo. Tendría que preguntarle bien el nombre. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, doctor. No tiene un nombre o no conozco el nombre, es el caso de un coronel del ejército ecuatoriano de apellido Mejía. Él se ordenó el reintegro al estamento militar, pero obviamente por el tiempo transcurrido cuando salió la sentencia ya no cabía el retorno a él, a la milicia, pero sí había una reparación integral. Sin embargo, ninguna de esas dos el Estado ecuatoriano ejecutó de tal manera y él presentó ante la Corte Internacional, primero presentó un incumplimiento de sentencia ante la Corte Constitucional para el periodo de transición y posteriormente o a la par presentó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que salió la sentencia mucho antes que la de la Constitucional, indicando la violación a los derechos de este coronel y obligando al Estado ecuatoriano a repararlos. ¿Ya alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún compañero más? La de la muchacha argentina que fue violada en Montañita, que se dio a nivel internacional y los derechos humanos manifestaron que en verdad ella había sido abusada. ¿Ya? ¿Ante cuál se hizo la reclamación? Ante la Comisión de Derechos Humanos. Ante la comisión. La señora, la mamá. Ante la comisión. Los familiares hicieron eso. Les voy a comentar el caso que les hacía referencia y en sí el resumen de un caso que causó mucha confusión hace mucho tiempo, hace muchos años, y es el caso Tibi versus Ecuador. Y realmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la competente para conocer el tipo de violaciones de derechos fundamentales, resolvió lo siguiente. Efectivamente, en sí el resumen, se dieron como hechos probados que efectivamente con fecha 27 de septiembre del año 1995, el señor Daniel Tibi, de nacionalidad francesa, había sido detenido acá en la ciudad de Quito por agentes de la Interpol, sin orden judicial y con una sola prueba que habría consistido en la declaración de un coacusado quien los indicó como proveedor de clorhidrato de cocaína. Al momento de su detención, no se le comunican los cargos, tampoco se le permite comunicarse con un familiar y fueron incautadas sus pertenencias, las mismas que no les fueron devueltas hasta obtener su libertad. Al día siguiente de la detención del mencionado ciudadano, se expide la orden judicial de su detención
Asimismo, rindió su versión ante el fiscal sin contar con la presencia de juez ni abogado defensor. Pero ojo, a la fecha del año 1995 estábamos en otro sistema. No constaba, como se le indicó, sin la presencia de un juez y un fiscal. No fue llevado de manera inmediata ante el juez, tal como lo prevé hasta la actualidad la ley. Por esto, además de estar sin defensa un mes. Durante su prisión preventiva, ocurrida el 27 de septiembre del año 1995 hasta el 21 de enero de 1998, estuvo sometido a condiciones de hacinamiento, insalubridad y fue sometido a torturas con el fin de obtener su autoinculpación. El mismo interpone 2 recursos de amparo judicial. El primero fue rechazado y no hubo respuesta. El segundo, con motivo del sobreseimiento provisional, que era parte, fue liberado como consecuencia de estos hechos, se separó de su familia. Efectivamente decían que los hechos de tortura no solo fueron hechos de tortura, sino que además cuando él estuvo en la cárcel o privado de su libertad, efectivamente él fue violado. Los derechos demandados fueron los del artículo 5.1 y 5.2 del derecho a la integridad personal, 7.1, 7.2, 7.3, derecho a la libertad personal, 8.1, 8.2, garantías jurisdiccionales, y la protección, y 25 de la protección judicial de la Convención Americana. Excepciones preliminares, competencia y falta de agotamientos de recursos internos. Efectivamente, en lo principal ya, se resolvió que efectivamente existió vulneración de derechos, estableciendo que el Estado ecuatoriano viola en perjuicio de Daniel Tibi los derechos a la libertad personal, protección judicial, integridad personal, y no observando las obligaciones previstas en los artículos 1, 6, 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Como efectivamente se establecen como reparaciones, investigar efectivamente en un plazo razonable los hechos ocurridos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores de las violaciones cometidas en perjuicio de Daniel Tibi. Y la segunda, publicar en el diario oficial y en otro de circulación nacional en Ecuador al menos una vez parte de la sentencia. Asimismo, se deberá proceder a la misma publicación traducida en francés en un diario de amplia circulación en Francia, específicamente en la zona donde reside el señor Tibi. Como tercera, establecer un programa de formación y capacitación para el personal judicial, realizar el pago por el concepto de daño material y otro por daño inmaterial a las víctimas, así como el pago de costas y gastos. Esa fue la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ustedes les parece que la sentencia en sí, establecida por la Corte Interamericana, fue justa o no tanto? ¿Y por qué? A ver, ¿algún compañero? A ver, ¿algún compañero? Doctor, bueno, creo que tratar de llegar al punto de que sea justa o injusta es un poco complicado, ¿no? El asunto. Pero sí, la Corte Interamericana en su sentencia desarrolla un amplio razonamiento en cuanto a la normativa vigente, tanto en el Estado ecuatoriano como a la normativa contemplada en la Convención y a la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales como Estado suscriptor de la Convención Americana. Más allá de que las leyes internas del Estado pues adolezcan de ciertos, se puede decir, lagunas o errores en cuanto a la contemplación de las debidas garantías, en este caso por una persona procesada por el sistema penal ecuatoriano.
¿Y qué les parece a ustedes la aplicación de medidas cautelares o personas que acuden a solicitar medidas cautelares a fin de garantizar sus derechos acá en el Ecuador? Le hablo directamente del expresidente Rafael Correa. ¿Qué opina usted? Diciendo que ha existido una violación en el proceso, violaciones en el trato que se le ha dado en el proceso judicial. ¿Qué opina? Doctor, precisamente, perdón, si podía tomar la palabra. Claro, cómo no. Precisamente hay una discrepancia y una subjetividad sobre ese tema. Cuando nos conviene, aceptamos que la Corte Interamericana puede dictar medidas cautelares. Cuando no nos conviene, la Corte Interamericana no puede dictar medidas cautelares, o si las dicta el Estado ecuatoriano, supuestamente no tiene la obligación porque no tiene la competencia de dictarlas. Entonces, yo considero, a título muy personal, que no debería la Corte Interamericana ser competente para dictar medidas cautelares, porque ellos deben atender actos o acciones en las cuales ya se han vulnerado los derechos, lamentablemente. Para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se debe agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del Estado ecuatoriano antes de poner a conocimiento de la Corte Interamericana como tal. De pronto, si agotados todos los recursos ordinarios y extraordinarios, asisto a la Corte Interamericana y hay una posibilidad, ahí hay que tomar en cuenta el tiempo que lleva esto, de que con una medida cautelar la Corte en pleno conocimiento, pues podría dictarlas. Creo yo al menos en ese mecanismo, en esa cronología de tiempo, mi querido doctor. Bueno, gracias. En ese caso, solo para acotar algo más, hay que recordar que, por ejemplo, recientemente la Corte Constitucional Ecuatoriana reconoció en el famoso caso del matrimonio igualitario que todas las resoluciones, todo lo que emite la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana forman parte del bloque de constitucionalidad del Estado ecuatoriano. Entonces ya eso es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Sí, todos son de cumplimiento obligatorio. Perfecto lo que han dicho. Doctor, disculpe una pregunta. Estamos hablando únicamente de la Corte que puede emanar sentencias y la comisión que realiza a lo mejor, ¿qué realizaría la Comisión Interamericana en caso de que ellos conozcan? Porque en este caso usted manifiesta que estamos hablando de la Corte Interamericana, que ellos sí pueden dictar sentencias en contra de casos o vulneración de derechos en los países. ¿Y la comisión que recomiendan a lo mejor? Si están gentil. A ver, vamos, ubicémonos por aquí, ¿ya? También conocen peticiones. También conocen peticiones. Una vez que realizan esto, conocen las peticiones individuales, realizan los informes y son remitidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Más o menos me entendió. Sí, doctor, gracias. Ya, ahí está claro, ¿ya? ¿Acá resuelve? Acá no. Gracias, doctor, que entendí. Bueno, compañeros, han de estar cansados por el feriado, estar con sueño, han de haber venido de las playas, visitando bonitos parajes. Así que bueno, terminamos la clase el día de hoy. Conmigo nos vemos el día, creo que 7, ¿no? 7 de junio. Nos vemos, compañeros, ¿ya? Para la próxima clase. Mi estimado doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Una buena noche, doctor. Compañeros, la clase que vamos a tener van a ser en 2 clases, y esa es la clase más importante y lo que más les va a servir en la actualidad. Eso sí, en lo que tiene que ver ya con la tipicidad, que es prácticamente el ámbito en el que yo más me desarrollo, sí va a ser muy diferente la clase, mucho más diferente. Por favor, les voy a rogar que ya comiencen a leer sobre lo que es el error de tipo, el error de prohibición, las causas de justificación, más o menos para entablar un debate, pero eso va a ser lo que más les va a servir en la vida práctica, especialmente a los abogados en libre ejercicio y a los estudiantes de derecho, porque eso es lo que se está peleando en la actualidad. Error de tipo, error de prohibición y los elementos de la tipicidad, ¿no?
Doctor, por favor, repita. Le hace bien lo que es el error de tipo, error de prohibición, las causas de inculpabilidad, causas de exclusión de la antijuridicidad, que eso es lo que más vamos a tratar, y los elementos del tipo penal, tanto tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, que es lo que más vamos a hablar. Y eso es lo que más les va a servir en la vida práctica. Les estoy diciendo y con consejo como fiscal, o sea, ese es el ámbito que yo más desarrollo. De ahí sí vamos a entablar un debate para ver qué les parece sobre el error de tipo, el error de prohibición, y si existen casos en los que se pudiera dar. Esos son los casos más importantes que vamos a tener, y lo más importante prácticamente del diplomado, para mi punto de vista, lo que más les va a servir dentro de este diplomado en Derecho Penal. Ya, compañeros, pueden retirarse y un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Una buena noche con todos. Doctor, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.